El derecho internacional de los derechos humanos y nuestro ordenamiento jurídico colombiano están sujetos a varias tensiones de tipo jurídico. Cuando nosotros revisamos el artículo 4 de la Constitución Política, en donde está establecido el principio de supremacía constitucional, encontramos que este artículo nos dice que la Constitución es norma de normas y que en caso de incompatibilidad entre la Constitución política y otra norma, prima la norma constitucional. En el mismo sentido encontramos el artículo 93 de rango constitucional, que nos dice con precisión que los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno. Tratados, por supuesto, que han sido aprobados por el Congreso de la República y cuyos derechos no pueden ser suspendidos en los estados de excepción. Artículo 93 de la Constitución Política. Estos dos artículos, el artículo 4 y el artículo 93, generan una aparente antinomia jurídica. Y esto en razón a una pregunta elemental. ¿Cuál de los sistemas prevalece? ¿Está jerárquicamente superior? ¿O la Constitución política o los tratados internacionales sobre derechos humanos? Para solucionar y tratar de armonizar esta posible antinomia, la Corte Constitucional estableció el bloque de constitucionalidad. Para decir que hacen parte del bloque de constitucionalidad esos tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido aprobados por el Estado colombiano. Y entonces esos catálogos internacionales están al mismo nivel constitucional, entendidos estos como normas constitucionales que no están de manera expresa en el texto constitucional, pero que en razón al bloque de constitucionalidad hacen parte de la Constitución política y sirven de criterio de constitucionalidad para realizar el examen de constitucionalidad. En términos generales, este es el bloque de constitucionalidad. Y de esta manera se armoniza el artículo 4 y el artículo 93 en el entendido de que los tratados internacionales sobre derechos humanos están al nivel constitucional, hacen parte de la norma constitucional. Estos tratados internacionales que hacen parte de la norma constitucional, por disposición constitucional se debe mencionar que prevalecen en el orden interno. Están en la jerarquía constitucional, pero prevalecen en el orden interno porque así en la Asamblea Nacional Constituyente quedó establecido en el artículo 93 de rango constitucional. Ahora bien, en Colombia, en virtud de esos tratados internacionales, nosotros hemos reconocido la competencia de unos organismos internacionales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el Comité de Derechos Humanos. ¿Qué pasa cuando estos organismos internacionales se pronuncian y manifiestan que el Estado colombiano en una relación con un individuo le ha vulnerado derechos fundamentales, le ha vulnerado derechos humanos, como los reconocidos en el Pacto Internacional, como los reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos? La pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí es, ¿cómo Colombia incorpora las decisiones internacionales? ¿Cuál es el medio que utiliza el Estado colombiano para incorporar las obligaciones internacionales? Y la respuesta que hay que establecer es que en Colombia hay una insuficiencia en las cláusulas de recepción de las obligaciones internacionales.
Si uno hace una revisión inicial de los instrumentos que tiene el Estado colombiano para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, a las decisiones internacionales, uno encuentra de manera particular una ley, que es la Ley 288 de 1996. Cuando con detenimiento se hace un análisis de esta ley, se encuentra que lejos de permitir el cumplimiento y la incorporación de decisiones internacionales, lo que permite esta ley es la exclusión de las decisiones internacionales. ¿Y cómo funciona en términos generales el cumplimiento de una decisión internacional por parte del Estado con base en la Ley 288 de 1996? Pues resulta que si hay una decisión que le favorece a un individuo, donde se diga que el Estado colombiano ha vulnerado los derechos de este individuo, pues se tiene que someter esa decisión a un comité de ministros, rama ejecutiva del gobierno nacional, quienes deberán dar aprobación de esa decisión internacional y, cumpliendo con ese requisito, se pasará a una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Realizada esa conciliación para determinar cuál es el daño o los valores a indemnizar, se pasará al operador jurídico para que le dé viabilidad a esa conciliación judicial. Pero ¿qué sucede cuando ese comité de ministros se niega a darle validez a esa decisión porque considera que es errada? Pues de alguna manera un comité de ministros que tiene un tinte político está permitiendo la exclusión de una decisión internacional, lejos de dar cumplimiento o lejos de ser una cláusula de recepción del derecho internacional o de las obligaciones internacionales. Bajo este contexto, uno podría citar algunos casos emblemáticos. El caso de Gustavo Petro, por motivo de su destitución en la Procuraduría General de la Nación, marcó un precedente importantísimo en temas de protección de derechos humanos y que reconoce el control de convencionalidad por parte del Consejo de Estado como instrumento para dar cumplimiento a obligaciones internacionales. Porque en últimas, luego de que el Estado colombiano se negó a dar cumplimiento a las medidas reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esas medidas cautelares que se dieron en el proceso del hoy presidente Gustavo Petro, el Estado colombiano se negó a darle cumplimiento a esas medidas, porque consideró que tenía plena competencia la Procuraduría General de la Nación para destituir a un alcalde elegido democráticamente, sin considerar que se estaba mencionando que esa decisión vulneraba la Convención Americana de Derechos Humanos, que era clara en manifestar que solamente el operador judicial y especialidad penal podía negar los derechos políticos a un ciudadano elegido democráticamente, y no un órgano administrativo como lo es la Procuraduría. Pero sin embargo, luego de un debate jurídico interno, llega ese caso al Consejo de Estado y a través de una providencia judicial que se da en el 2017 y ejercitando el control de convencionalidad, el Consejo de Estado manifiesta que esa decisión vulneraba, tal y como lo mencionó la Comisión en las medidas cautelares y en el informe final, vulneraba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente el artículo 23 de esa convención. Y de esta manera, ejerciendo el control de convencionalidad, permitió que se restablecieran los derechos al doctor Gustavo Petro. Pero entonces, que sea una decisión judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no un instrumento o una cláusula de recepción,
demuestra que en Colombia hay ausencia de cláusulas de recepción. Y la figura teórica para dar cumplimiento a estas decisiones es el control de convencionalidad, como bien lo hizo saber el Consejo de Estado en esa decisión. Sobre el control de convencionalidad, quiero recomendar el libro del profesor Orlando Santofimio Gamboa, este libro, que se denomina Control de Convencionalidad. Es un libro muy completo sobre esta figura y que es la figura que nos permite, frente a la ausencia de cláusulas de recepción para las obligaciones internacionales, cumplir las garantías y la palabra empeñada en los compromisos internacionales ratificados por el Estado colombiano. Pero de la misma forma como tenemos el caso de Gustavo Petro, pues hay otros casos emblemáticos. Por ejemplo, está el caso del excontralor Manuel Francisco Becerra Barney, que ha sido beneficiado por una decisión del Comité de Derechos Humanos y que el Estado colombiano no ha dado cumplimiento en debida forma, precisamente por esa ausencia de cláusulas de recepción que yo he venido haciendo referencia en algunas investigaciones que he realizado sobre esta materia y que he plasmado en mi tesis doctoral sobre las relaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Hoy por hoy, el caso de Manuel Francisco Becerra Barney representa un caso emblemático sobre la justicia sin rostro, en donde el Comité de Derechos Humanos ha manifestado que esa justicia en particular vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de manera precisa, el artículo 14 de las garantías judiciales que toda persona debe tener dentro de un proceso penal. La posibilidad de conocer a su juez natural, la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos del cargo. Casos o aspectos sustantivos que en ese proceso de justicia sin rostro al que fue sometido el excontralor Manuel Francisco Becerra Barney no fue tenido en cuenta. Esos derechos fundamentales que van muy de la mano con el debido proceso, las garantías judiciales y que también están reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 de las garantías judiciales. La posibilidad de que toda persona investigada pueda conocer a su juez natural, la posibilidad de que pueda contrainterrogar en un juicio público al testigo de cargo. Pero ¿qué pasa entonces con esos precedentes de incumplimiento? ¿Qué está denotando el Estado colombiano con estas constantes equivocaciones en materia de derechos humanos? Lo que está denotando es la ausencia de una coherencia con todos los tratados internacionales de derechos humanos, con el bloque de constitucionalidad y con la posibilidad de enaltecer ese valor y principio que es la dignidad humana. Porque en la medida que el Estado colombiano se aleja del cumplimiento y garantía de los derechos humanos, se está alejando de la paz, se está alejando de la convivencia, se está alejando de esa finalidad principal que tiene el Estado colombiano, que es garantizar el interés general y la prosperidad de todos los individuos. ¿Qué se tiene que hacer? La recomendación es el establecimiento por parte del gobierno nacional, que estamos en un gobierno de cambio, que quiere proteger los derechos humanos, entonces lo tiene que hacer con el establecimiento de nuevas cláusulas de recepción, en donde no se permita discutir la validez de una decisión internacional, sino que lo que se debe permitir es el cumplimiento de la decisión internacional. Y ahí jugará un papel importante el Congreso de la República, con la modificación clara a esa norma que es
la Ley 288 de 1996, que lejos de ser un instrumento de cumplimiento de las decisiones internacionales, es un instrumento de expulsión de las decisiones internacionales, siendo esta una de las conclusiones que plasmé en mi tesis doctoral, en donde manifesté de manera precisa que el Estado colombiano, y me va a permitir leer esa conclusión, se aleja del cumplimiento y la garantía de los derechos humanos cuando permite, desde el plano formal, la ausencia de instrumentos que realicen la recepción de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano en los tratados internacionales. Y la conclusión, una de las conclusiones a las que he llegado en mi tesis doctoral fue la siguiente: en Colombia no hay cláusulas de recepción para el cumplimiento de las obligaciones internacionales. La ley 288 de 1996, lejos de procurar la recepción de obligaciones internacionales, prohija la posibilidad de incumplir los compromisos adquiridos, la configuración de una paradoja jurídica. Entonces, frente a esta ausencia, hay que decir también que uno de los instrumentos para poder dar cumplimiento a las decisiones internacionales sería la acción de tutela, en el caso en que el Comité de Ministros se niegue a darle validez a decisiones internacionales. Quería comentarles a todos ustedes estas ideas que han sido fruto de mi tesis doctoral, las cuales ampliaré en posteriores videos. Muchas gracias.